Dentro de Latinoamérica encontramos una gran variedad de países, de los cuales está Venezuela, país que comparte frontera con Brasil y Colombia, posee salida al Mar Caribe y contiene una gran variedad de costumbres, gastronomías y paisajes. Con una gran historia, Venezuela llega a destacar del resto. Es por ello que en este video vamos a analizar su historia pasando por cada uno de sus periodos económicos, sociales y políticos que parten desde la época colonial hasta la época post-rentista. Mi nombre es Ángel Díaz y el día de hoy acompáñenme a hacer un viaje alrededor de todas estas épocas para poder recordar un poco de la historia política y económica venezolana. Corría el año 1492. Venezuela nace como un pueblo aborigen, conocido coloquialmente como pueblo indígena, cuya principal fuente de sustento era la producción agrícola. Esta vida gobernada por un cacique que, digamos, era la cabeza principal del control territorial de la zona. Las principales actividades realizadas por los aborígenes eran la caza, la pesca y la recolección de frutos. Esta época es considerada como la época de la colonización española. Se desencadenó una lucha continua entre los pueblos aborígenes y los españoles, conocida como la lucha de la resistencia indígena, que buscaba la libertad completa del pueblo aborigen. Durante la resistencia indígena murieron luchando por su libertad héroes de la talla de Guaycaipuro, Tamanaco y Apacuano. En el ámbito económico, la producción y la exportación agrícola eran las principales fuentes de la economía venezolana, más específicamente el cacao. El sistema de cambio económico se basó en el trueque, un sistema de intercambio mutuo de productos. Años posteriores, los españoles quedaron consagrados en el país y se dio inicio a la división de la sociedad colonial, constituida en diferentes distritos. Los principales eran los blancos peninsulares. Poseían el control político y económico de la región. Manejaban a diferentes grupos de esclavos y fueron catalogados como la clase dominante. Luego están los pardos, zambos, mulatos o mestizos libres. Estos no tenían ningún derecho político. Son solamente dueños de sus medios de producción y de sus propias herramientas, catalogados como la raza inferior por su mestizaje. Luego están los indios o aborígenes. Su independencia cultural eran totalmente nulas. Eran obligados a pagar tributo al clero. A poseer solamente su fuerza de trabajo, fueron declarados como raza inferior. Por último encontramos a los negros esclavos. No poseen ninguna libertad ni derecho. No son ni siquiera dueños de su fuerza de trabajo. Eran vendidos, maltratados, declarados como animal. La minería venezolana pertenecía principalmente a la corona española. Era trabajada por la mano de obra aborigen y esclavo. Con respecto al ámbito político, la sociedad era gobernada por un cabildo, una organización política que suplía de representante del reinado español en Venezuela, con distintas personalidades al mando y distintos funcionarios al cargo. El cabildo era el encargado de la organización política, social, durante la época colonial. La época colonial finalmente culminó con la independización de los territorios de Nueva Granada y la instauración de la República de Venezuela. Posteriormente a la época de la Primera República, el guzmanismo o la Federación, el país entra en un estado de cambio continuo. Esto se debió a la adaptación económica que pasó de ser completamente agrícola a petrolera. En Venezuela en 1918, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se descubre el petróleo, el cual se convertiría en el principal recurso económico de la nación, para luego llegar a su exportación y producción en masa, lo cual llevaría poco a poco a Venezuela a la gran bonanza petrolera, dando así a la época minero exportadora, comprendida entre 1918 y 1952. La minería en Venezuela se destacó debido a las primeras exportaciones de diamantes y otros minerales preciosos. Durante la época se crearon leyes y reformas para la nacionalización del petróleo. Una de ellas era la ley de hidrocarburos o la ley 50-50. Estas leyes regulaban el mercadeo de petróleo de empresas extranjeras que exportaban petróleo venezolano. La sociedad venezolana está dividida en dos partes:
la área campesina y el área urbanista. Por un lado, el área campesina comprendida por los hacendados, campesinos o ruralistas, y por el otro, los urbanistas, como trabajadores, estudiantes o empresarios. Dentro del área política destacan gobiernos caudillistas y autoritarios, tales como Marcos Pérez Jiménez, Elíasar López Contreras, Isaías Medina, Juan Vicente Gómez, entre otros, pero con buena administración, de manera que Venezuela llega a ser un país provechoso y beneficioso. Dentro de esta época se obtuvo todo lo bueno que trajo consigo la explotación petrolera, tales como buena economía, baja inseguridad y altas tasas de empleabilidad. Esta época corresponde desde los gobiernos democráticos hasta el fin de la primera etapa del socialismo actual, época que poco a poco fue a su decadencia debido a la dependencia entera del aparato petrolero y la mala administración de los gobiernos. Los efectos de la producción petrolera, a Venezuela se le catalogó como Venezuela Saudita, debido a su gran fuente de recursos. Durante la época en Venezuela se dio una ola masiva de inmigrantes al territorio venezolano. Esto se debió a la buena bonanza y a la fructífera economía. La economía venezolana dejó de ser minera y productora de petróleo a ser completamente dependiente de la renta petrolera. La renta petrolera es un modelo económico que consiste en la renta del crudo nacional a empresas extranjeras. La sociedad durante la época se cataloga como una sociedad competitiva, amistosa y sociable, pero con un espíritu emprendedor y destacable. Hecho importante durante la época fue la nacionalización completa del petróleo, los conflictos sociales como el Caracazo o los golpes de estado que culminarían con la época de la democracia y nos llevaría al socialismo del siglo XXI. Dentro del socialismo destacó la horrible administración de los gobiernos chavistas. Un acto que llevó a la renta petrolera al declive total fue la inflación continua de la moneda venezolana, llevando a que la renta no fuera un modelo sostenible por más tiempo. Adiós mi vida, recuerda mucho. El posrentismo inicia con la segunda etapa del socialismo del siglo XXI en Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Venezuela sigue siendo un país petrolero, pero debido a la mala administración del gobierno actual, el precio del petróleo llega a disminuir de tal manera que ya no es sustentable una economía basada en este modelo. Y provocan que la nación entre en una crisis nacional sin precedentes. Esto causó que en 2014 y 2017 surgieran olas de protestas para lograr derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Estas protestas fueron orquestadas por la oposición venezolana, dejando consigo centenares de jóvenes muertos y presos políticos. En 2018, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, seguramente presidente provisional de Venezuela, al frente de manifestantes en la plaza de Chacao, a causa de la finalidad del periodo de Nicolás Maduro, el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2017 y el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente reelecto. Actualmente, la moneda venezolana se encuentra totalmente desplomada, tomando la decisión de optar por utilizar el dólar como moneda nacional, de esta manera dolarizando el país. La dolarización no es del todo legal, debido a que no hay ningún decreto o reforma que lo justifique, pero debido a la constante devaluación del bolívar, al venezolano no le queda de otra que optar por esta medida para poder subsistir. En el año 2023 han ocurrido encarcelaciones de funcionarios de gobierno por escándalos de corrupción y muertes de otros funcionarios. La oposición se encuentra realizando elecciones primarias para la pronta elección de un líder ferviente de la oposición. Y por el otro lado, el pueblo se encuentra cada vez más pesimista por lo que vaya a ocurrir con el futuro de la nación, perdiendo la confianza en la oposición y en el gobierno. Actualmente, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Actualmente Venezuela ha dejado de ser esa nación tan rica en progreso como la que estábamos acostumbrados a ver años atrás, y actualmente está pasando por una de sus peores crisis en toda su historia. Como lo podemos ver en este video, resumimos y detallamos cada una de sus etapas, pasando desde la colonial hasta la época posrentista o catalogada como la época actual. Pero viéndolo de un lado más realista, cada etapa siempre llega a terminar. Con esto se puede decir que solamente nos queda esperar el porvenir de Venezuela. Mi nombre es Ángel Díaz, muchas gracias. Todo mi ser.